Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga ahí donde quiera que usted se encuentre. Eh, esta noche me delegaron el privilegio para compartir la palabra. Entonces, para iniciar, pues acompáñeme con una oración. Amén. Ahí donde usted está, ya sea en el trabajo, en su casa, de camino, pues donde quiera que se encuentre, y pues acompáñeme a orar. Amén. Señor, te damos las gracias por las bondades que recibimos de ti todos los días. Te damos las gracias porque ante tanta adversidad, Señor, ante tanta situación, ante tanto peligro, Señor, ante tanta escasez, Señor, tu mano, Señor, es la que nos ha sostenido, Señor, la que nos mantiene, Señor, firme, Señor, hasta hoy en día. Gracias porque tu palabra, Señor, es la que espiritualmente nos mantiene, Señor Jesucristo, en el camino de verdad. Te rogamos esta noche que podamos, Señor, de poner nuestra mente, Señor, a la obediencia de tu palabra, Señor, que podamos, Señor, recibir la semilla, Señor, en buena tierra para que podamos dar fruto abundante, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendice a cada uno de mis hermanos donde quiera que se encuentren. Cuida de sus familias, cuida de sus trabajos, Señor. Cuida, Señor, sus vidas, Señor, en todo tiempo, Señor, y que ante todas las circunstancias te busquen a ti. Amén y amén. Yo quiero empezar, hermanos, con un verso con el que el hermano pastor inició el día, uno de los que inició el día domingo, que es en Lucas 13:23. Si tiene la oportunidad de buscarlo en su Biblia, y si no, pues escuche lo que dice el verso. Lucas 13:23 y 24 dice: uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Uno de sus discípulos, ¿son pocos los que se salvan? Y él le contestó, procuren entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos querrán entrar y no podrán. Y hay otra versión también que dice, alguien le preguntó, ¿son pocos los que están siendo salvos? Y Jesús le respondió, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque yo les estoy diciendo que muchos demandarán poder entrar, pero no podrán. Y si continuamos leyendo ahí, después usted lo lee en su casa, pero eso es muy similar a lo que pasó con las 10 vírgenes, que 5 pues se quedaron fuera por no haberse esforzado. Y quería hacer énfasis con esta palabra de cuando les dice esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Ahí en el diccionario esa palabra esfuércense significa, en el griego es agonizomai. Agonizomai, que quiere decir literalmente quiere decir competir por un premio. Y pues todos aquí estamos porque estamos buscando el premio que, pues, para usted y yo es la salvación de nuestras almas. Figurativamente dice que significa contender con un adversario. Y me voy a agarrar por ese camino, contender con un adversario. O dice, generalmente significa esforzarse para lograr algo. Es luchar, es pelear o es esforzar. Pero yo quería irme un poco por lo que dice que es figurativamente, que es contender con un adversario. Y es que Efesios 6 nos habla de que nosotros en este mundo no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Y quiero que leamos ese verso, Efesios 6:12, pero en la versión Dios habla hoy. Se los voy a leer aquí. Dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales
tienen mando, oiga, pues tienen mando, tienen autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Entonces, definitivamente estamos eh, viviendo un mundo pues rodeado de tinieblas. Usted se puede dar cuenta que nuestro sistema es corrupto, está corrompido, está amañado, está cooptado, que no hay justicia. Usted sabe que no hay igualdad, que no hay equidad, pero muchas veces pensamos que es porque la persona que llegó a ocupar ese cargo no llenaba los requisitos necesarios para gobernar, pero atrás de todo esto, como dice Efesios 6:12, hay fuerzas malignas del cielo que tienen el mando, que tienen la autoridad y que tienen el dominio. Entonces, por obvias razones, hermanos, no esperemos que encontrar que pues tengamos un sistema de justicia, un sistema en el que todo marcha bien, sino que lo que el enemigo quiere, hermanos, es gobernar a causa de gobernar con la maldad. Y sabrá usted que cuando Cristo se fue al desierto 40 días, después de esos días dice que Satanás lo tentó. Usted se recuerda que lo llevó a un monte alto y le dijo, mira, todo esto te voy a dar, todo esto va a ser tuyo si postrado me adorares, ¿va? ¿Por qué? Porque a mí se me ha dado toda la potestad sobre los reinos, le dijo Satanás, ¿va? Entonces, él confirma de que el enemigo pues tiene el control del sistema, tiene el control de todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, les decía esto porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermanos, sino son potestades, son entidades espirituales. Entonces, usted sabe, hermanos, que hoy estamos viviendo tiempos finales donde esas potestades, hermanos, están tratando de confundir las almas, de tergiversar la verdad. Por ejemplo, usted sabe, hermanos, que ya hay un país, le voy a dar un par de ejemplos, pero pues esos son pocas cosas, pero usted sabe que, por ejemplo, hay países que ya legalizaron el matrimonio pues entre los mismos sexos, ¿sí? Usted sabe que el aborto ya se empezó a legalizar en muchos países. Usted sabe que hoy estaba viendo la noticia yo de que México legalizó el uso de la marihuana, por ponerle ejemplos, pues la anarquía reina sobre todo el mundo. Entonces, poco a poco, hermanos, se ha ido metiendo confusión, se ha ido metiendo el enemigo. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues nosotros ya que estamos viejos, yo me incluyo ahí, pero nos escandalizamos cuando leemos esas noticias, pero por ejemplo, niños de 8, 9 a 14 años, pues que todavía no saben cómo se manejaba antes el mundo, van creciendo y eso ya lo van viendo lo más normal, porque así es como ellos han ido creciendo. Entonces, recuérdese que hay un verso ahí en Jeremías 9:21, ¿va? Que dice que el pecado ha subido por nuestras ventanas y ha entrado a nuestros palacios, con el fin de que pues va a matar a los niños y a los jóvenes. La muerte, dice, ha subido por nuestras ventanas, ha entrado a nuestras casas. Y el fin no es ir a matarlo a ustedes, no es ir a matarme a mí, que ya estamos viejos, sino van por nuestros jóvenes, por nuestros niños, van por aquellos que están empezando.
Entonces, el deber, hermanos, nuestro como tal, pues es luchar con argumentos, hermanos, hacia nuestras familias, hacia nuestras generaciones, con los argumentos que nos da la palabra para combatir esto que se está viendo ahora. Entonces, vamos a leer 2 Corintios 10:4. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿verdad?, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, mire, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, pensaba yo, ¿verdad?, que todo esto, que esta ola que está viniendo de cambios en el mundo, que pues como les decía yo, usted y yo, nos escandalizan, pues no las vamos a combatir peleando contra yendo a protestar que cambien las leyes, no las vamos a combatir, hermanos, porque pues ya es una agenda que trae el enemigo para llegar a los niños, para llegar a los jóvenes, pero nuestros argumentos, hermano, las armas que tenemos nosotros no son carnales, sino es la palabra de Dios, la que nosotros debemos usar para llegar a esas almas que están siendo bombardeadas ahorita contra todo este argumento que va en contra de lo que menciona la palabra. Y Efesios 6:13, hermanos, ahí podemos ver algunas de las armas de nuestra milicia. No es que va a haber este tema, pero sí quiero mencionarlo, porque decía Lucas 13:23 que tenemos que esforzarnos para entrar al reino, y el esfuerzo ese pues requiere que vamos a tener una lucha, que vamos a luchar contra un adversario, y el adversario pues está llegando a nuestras casas y lo está haciendo de una forma tan sutil que vemos, hermanos, que por ejemplo en la televisión es tan normal que hablen ahora, o que ver una película donde haya, por ejemplo, una pareja homosexual, donde es tan normal ver que se hable de tener relaciones sexuales, es tan normal ver un montón de cosas ahora, pero como es Hollywood, ¿verdad, hermano?, como son las estrellas, los influencers que le llaman ahora, entonces pues las generaciones que vienen pues lo que hacen es imitar a lo que les está influenciando, pero pues tenemos como servidores nosotros de la milicia de Cristo, tenemos que tener argumentos espirituales, hermanos, para hablar, para llegar a esas almas, para enseñarles cuál es la verdad y que no se dejen influenciar sobre lo que está llegando. Efesios 6:13 dice que, por tanto, tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir el día malo, y después de haberse preparado bien, manténganse firmes. El 14, así que manténganse firmes, revístanse de la verdad y protéjanse por la rectitud, ¿sí?, que es la coraza de justicia, que es lo que dice en la versión Reina Valera. Efesios 6:15, estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. 6:16, sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Yo cuando leía eso, hermano, yo no dejaba de pensar en cómo actúan ahora las redes sociales, cómo nos bombardean de información, cómo nos llenan la cabeza de cosas que, por así decirlo, sale una persona famosa diciendo que anda en la playa, por un ejemplo así absurdo, que anda en la playa, que la anda pasando bien, y pues a nuestra cabeza nos llega, bueno, yo también quiero eso, yo también quiero ser como él. Entonces ahí nos llegan, las redes sociales se prestaron para que lleguen sugerencias, y lo primero que hacen pues es ir a
a meternos a nosotros la idea de que también queremos lo que está pasando ahí. Dice que el escudo de la fe va a ser el escudo que nos va a librar o que nos va a quitar de esos pensamientos. Es importante por eso pues estar firme en la fe. Efesios 6:7, que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que da el Espíritu Santo. Y por ahí voy a irme un poco más al tema. El 6:18 dice: no dejen de orar y rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu Santo. Manténganse alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Entonces, como les decía, este no es el tema, pero sí es importante era importante que sepamos que hay una gran batalla que se está librando, hermanos, ante las sugerencias del mundo, ¿sí? Que fácil nos están apartando ahora, pues, ya sea nosotros, a los jóvenes, de los caminos de Dios, y nosotros como siervos somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó ya de esas tinieblas a la luz de Cristo Jesús. Entonces, lo mismo tenemos que anunciar a aquellos hermanos que están siendo arrastrados por esa tiniebla. Pero pues es importante, hermanos, que como siervos pues nos esforcemos para hacer lo que nos definamos y digamos, bueno, yo le voy a servir a Dios, yo voy a ir a hablar. Pues primero, obviamente, tengo que dar yo conducta, pero tenemos que servirle a Dios. Entonces, porque se los digo, el pastor tocaba este verso de Oseas 4:6, cuando hablaba de que el pueblo fue destruido porque no tenía conocimiento. Él hablaba de que de la salud del pueblo. El pueblo era un pueblo enfermo, decía él, por falta de conocimiento. Entonces es importante, hermanos, que ese conocimiento que nosotros estamos adquiriendo todos los días con la palabra que recibimos, pues también lo transmitamos. Y dice ese verso, oiga lo que me llamó la atención, dice: mi pueblo, Oseas 4:6, mi pueblo no tiene conocimiento. Empezando por ahí, si el pueblo no tiene conocimiento, hermano, está destinado a fracasar, está destinado a perecer. Dice: por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio, puesto que tú olvidas las enseñanzas. Oiga esto. Dice: puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tu descendencia. Yo les decía hace unos minutos atrás que lo que el enemigo ahorita lo que está metiendo, hermano, no va contra usted ni contra mí, que pues, como le decía, ya nos escandalizamos por todo lo que está sucediendo, sino va tras la descendencia, va tras los que vienen atrás. Por eso lo que les mencioné en Jeremías, que la muerte sube, y lo que va a hacer es buscar y acabar a tomar las almas de los jóvenes, a tomar las almas de los niños. Entonces es importante, hermanos, que nosotros, que somos los que estamos recibiendo el conocimiento, no lo despreciemos, no lo desechemos, lo atesoremos, lo enseñemos, lo demos a conocer, ¿sí?, a los que vienen atrás. Dice, porque dice, así como tú olvidaste las enseñanzas, tú las desechaste, tú no le pusiste atención a lo que predicó el hermano Esteban el 10 de marzo. Entonces, y no solo yo, sino todos los que se han sentado aquí, que Dios ha usado, no le pusiste importancia. Bueno, pues los que van a pagar el pato, diría, son los que vienen atrás tuyo. Entonces,
viene un cambio de generación inminente, hermanos, y no es la primera vez que esto sucede. Créanme que en la Biblia hay muchos ejemplos de qué pasaba, y ahorita vamos a ver uno. Eh, cuando cuando la generación que caminaba con Dios no le daba importancia de replicar eso con los que venían atrás, pues se levantaban generaciones que ya no conocían a Dios. Acompáñenme a Jueces 2:8. Jueces 2:8. Si tiene por ahí su Biblia, dice: pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Yahweh, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timat Será, en los montes de Efraín, al norte del monte de Gaz. Oiga, pues, oiga el 10, mire, pues, póngale atención ahí, échele ojo. Y murió también toda aquella generación. Oiga lo que yo les comentaba, murió toda esa generación que había estado con Josué. Por lo que la generación que se levantó después no conocía a Yahweh, ni la obra que él había hecho por Israel, dice. Entonces, pero a ver, piense usted, ¿por qué cree usted que esa generación que se levantó no conocía a Yahweh, no sabía quién era Dios? ¿Por qué cree usted que fue? El 11 va. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los Baales, dejaron a Yahweh, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los adoraron y provocaron a la ira de Yahweh. Y usted sabe, pues, qué pasó después, ¿sí? Entonces, lo mismo pasó después de la muerte de David. Murió Salomón, se dividió el reino. Pues el hijo de Salomón no andaba como que muy firme en los caminos de Dios, y pues ahí ve usted que pararon en que pues el reino del norte cayó cautivo con los asirios, el sur con los babilonios. Total, hermanos, que si los que estamos ahorita, me voy a poner yo ahí, perdón, pero los que están al frente, los siervos que Dios ha llamado, hermano, no hacen la labor de enseñar la palabra, de esforzarse por caminar en rectitud, de predicar el evangelio, pues lo más seguro es que pues la lucha, tarde o temprano, pues va a ir ganando terreno las tinieblas. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros nos capacitemos, nosotros nos esforcemos y le enseñemos a las generaciones que vienen atrás. Entonces dice, entonces voy a regresar a Efesios 6:17 porque es importante que sepamos esto. Dice, que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que da el Espíritu Santo. Entonces, mire, pues usted y yo no somos los que dice 2 Corintios 3:5, no es que seamos capaces, no es que seamos competentes por nosotros mismos, sino al contrario, pues todo viene de Dios, pues Dios es el Espíritu que nos capacita, hermanos, que nos va a capacitar a nosotros. Usted y yo pues solo tenemos que disponernos para servir, que escudriñar las Escrituras, que recibir, atesorar la palabra que recibimos. Porque dice Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el que guarda los mandamientos, el que se capacita, el que escudriña, va a recibir el Espíritu de verdad. Entonces, es importante, hermanos, que escudriñemos, que nos capacitemos, que amemos los mandamientos. Hace no más de un mes estábamos viendo los mandamientos, hermano. Entonces es importante,
pues atesorarlos. Vamos a recibir, es importante que el Espíritu Santo empiece a actuarse a través de nuestras vidas. Es importante, hermanos, que nos esforcemos para que podamos entrar por esa puerta angosta. El hermano Toniel me daba unos versos que yo pues al principio no mucho había, me costó entender lo que decía, que está en Isaías 32, y solo para hacer un poco referencia de lo que habla de Isaías 32. Dicen los que estudian, hermanos, que este capítulo de Isaías estaba haciendo referencia de una acción militar que tuvieron los asirios contra el reino de Judá. Dice que lograron sitiar la ciudad de Jerusalén, estuvieron a punto de tomarla ya cautivo, pero no lo lograron, no lograron capturar la ciudad como tal, solo la estuvieron alrededor durante buen tiempo, pero en ese momento estaba como rey Ezequías, y pues al final dice que Ezequías se vistió de cilicio, y en una noche Dios mandó ángeles que acabaron con los asirios, mató como a 180,000. Eso lo pueden encontrar en Segunda de Reyes, no me acuerdo qué capítulo, pero Segunda de Reyes 18, ahí lo pueden encontrar. Dicen que Isaías hacía referencia a esto, pero llegaron a ese punto por la maldad que había habido, la maldad que se venía arrastrando en los reyes, la maldad que había en el pueblo. Llegaron al punto en el que estuvieron cerca de ser llevados cautivos a Siria, pero como la palabra de Dios es de ayer, hoy y de siempre, hermanos, vamos a leer ese verso, ese capítulo de Isaías 32:1, porque se asemeja, hermanos, a lo que nosotros, a la condición que nosotros estamos viviendo actualmente. Dice, voy a leer algunos versos, empezando desde el 1 y el 2, dice: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua, como arroyos en tierras de sequedad, como sombras de gran peñasco en tierra calurosa. Como le decía, muchos dicen que hacía referencia a Ezequías, pero claramente pues está haciendo referencia a Cristo, ¿sí? Vamos al verso 5. Dice: el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Dice: porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Yahweh, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida del sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar juicio contra el pobre. Todas estas eran condiciones que en ese tiempo se daban, pero que actualmente pues hoy estamos viviendo también. Dice el 9: mujeres indolentes, dice, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbados, oh confiadas, despojados, desnudados, ceñid los lomos con cilicio. Golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Entonces eran condiciones que pues se estaban dando ahí en esa época. Y pues aquí decía que ya iba a venir el mal ya subiendo ahí.
Pero, como les decía, también son condiciones que se dan actualmente, hermanos. Como les digo, la maldad se ha multiplicado. Pero pues Dios siempre tiene para nosotros, hermanos, para el justo una salida. Isaías 32:15, ya en el verso 15 dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y se convierte en campo fértil, y en campo fértil sea estimado por bosque. Entonces, todo esto iba a acontecer, hermanos, pero cuando el Espíritu Santo sea derramado, ya iba a cambiar totalmente el panorama de lo que estaba pasando. Por eso les decía yo que era importante, hermanos, que como decía Juan, el que guarda mis mandamientos, que el que me ama guardará mis mandamientos, y entonces yo a estas personas que guardan mis mandamientos les voy a enviar el Espíritu Santo. Entonces es importante que el Espíritu Santo empiece a obrar, empiece a actuar sobre nuestras vidas, porque el Espíritu Santo va a hacer que el desierto se convierta en un campo fértil, y el campo fértil dice que sea estimado por bosque. Y oiga lo que sigue, que interesante, el verso 16: y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Entonces, mire, pues, ¿qué quiere decir esto? Mire, pues, si usted es buena tierra, hermanos, recuérdense que hemos hablado de las 4 tierras, pero hay una tierra, hermanos, que cuando recibe la palabra y que atesora la palabra, hace que la semilla germine, y esta va a hacer que produzca fruto. Entonces, si queremos si somos campos fértiles, ¿qué quiere decir fértil? Si damos fruto como tierra, hermanos, ahí va a morar la justicia, ¿sí? Si a pesar de las adversidades, de las injusticias, de lo corrupto que esté el sistema, de lo cooptado que esté el sistema, hermanos, si nosotros somos tierra fértil, la justicia vamos a hacer que more la justicia en nuestras vidas. Amén. Luego dice el 18: y mi pueblo, dice, habitará en morada de paz. Mire todo lo que conlleva, hermanos, que le demos espacio al Espíritu Santo en nuestras vidas. Si le damos Espíritu Santo a nuestras vidas, hermanos, vamos a hacer que la palabra germine, vamos a hacer que haya justicia, hermanos, vamos a hacer que haya morada de paz, ¿sí? Vamos a hacer que tengamos habitaciones seguras, y dice, y en recreos de reposo. Entonces, hermanos, es importante que pues, estamos viviendo tiempos duros, complicados. Hay situaciones, hermanos, que como nación, está difícil la cosa, tanta delincuencia, tanta adversidad, desempleo, pero solo con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, podemos hacer que en nuestras casas haya justicia, haya paz, haya reposo, haya consuelo ante todo lo que estamos viviendo. Y el domingo veíamos un verso que a mí me impresionó, pero me impresionó mucho, la verdad, que decía el pastor en Oseas 10:12. Oseas 10:12 dice: les dije, siembren ustedes justicia, ¿sí? Y recojan cosecha de amor. Preparen la tierra para un nuevo cultivo. Decía el pastor, que rompan el barbecho, decía el pastor, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y traiga lluvia de salvación sobre ustedes. Entonces, cuando el hermano Toniel explicaba lo del barbecho, que era
arar la tierra, darle vuelta a la tierra, ver qué hay dentro de la tierra, quitar todas las impurezas, todo lo que está escondido, hermanos. Porque es tiempo de que ya en nuestra tierra, hermanos, ya no haya, ¿cómo le puedo decir? Que ya no haya nada escondido, que ya no haya nada que cuando caiga la palabra, que cuando caiga esa semilla la vaya a matar, sino que limpiar la tierra, es tiempo de que se limpie la tierra para quitar todo lo que pueda hacer en algún momento estorbo, para que cuando caiga la semilla evite que ésta dé fruto. Y por eso me impresionaba ese verso. Entonces, esto dice, va a traer justicia, paz, reposo y seguridad para el pueblo, decía Isaías. Entonces, pues ya solo para terminar, ¿verdad? También vimos el verso de Miqueas, dice que Dios sabe, que usted sabe que eso es lo que espera Dios de nuestras vidas, hacerle justicia a Dios. ¿Cómo le hace justicia a Dios, hermanos? Poniendo por obra la palabra, evidenciando que somos hijos de Dios, evidenciando que pues si Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pues hagámosle justicia y empecemos a evidenciar esa luz. Que actuemos en misericordia, hermanos, para con nuestro prójimo, y que seamos humildes delante de Dios. Entonces, pues la invitación es esta, que dejemos, hermanos, que la palabra de Dios empiece a hacer fruto, que el Espíritu Santo se empiece a ser manifiesto en nuestras vidas, porque pues ante las situaciones y las adversidades del mundo, pues si queremos vivir en paz con nuestras generaciones, ¿verdad, hermanos? Si no queremos que nuestras generaciones atrás se pierdan, pues debemos de esforzarnos para empezar a dar frutos, para empezar a hacer que el Espíritu Santo se empiece a manifestar en nuestras vidas. Amén. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Solo antes de que nos despidamos, hermanos, vamos a orar por la salud de Pepe Veras. Y pues hay mucha necesidad de salud en el pueblo. Entonces, ahí si usted se encuentra conectado ahorita, o si más tarde pues va a haber esta enseñanza, pues ahí le ruego que se une en comunión a la oración. Dice la palabra que donde dos o más están en comunión, están legislando, se reúnen en el nombre de Dios, pues Dios va a estar ahí. Entonces acompáñenme a orar. Señor, te damos las gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Tú hablas, Señor, a tiempo en nuestras vidas. Acabamos de ver, Señor, que si hacemos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros, vamos a vivir en paz, vamos a encontrar justicia, vamos a encontrar salud, incluso, Señor, vamos a encontrar seguridad en nuestras casas, en los lugares donde vivimos, Señor. Y hoy, Señor, venimos pidiéndote que tu palabra, Señor, se haga realidad en nuestras vidas, Señor, poniendo las peticiones, Señor, de salud que hay en cada uno de nuestros hermanos, Señor, las peticiones de salud que se han estado presentando, Padre, por hermana Livni, Señor, por mi padre, Señor, por la salud del hermano Pepe Vera, Señor. Sabemos que por tus llagas nosotros hemos sido sanados, Señor. Y estamos orando, Señor, si bien cada uno de sus casas, Señor, pero hay comunión, Señor, entre nosotros. Es un mismo espíritu del que se está moviendo en nuestras vidas, Señor. Y nos ponemos en comunión porque queremos, Señor, a nuestros hermanos, queremos que se haga real tu palabra, Señor, de traer salud, Señor,
a esas vidas, a esos hogares, Padre. Ten misericordia, Señor, y esperamos, Señor, una respuesta favorable, Señor, para las personas que han estado presentando, Señor, peticiones de salud. Visita sus vidas, visita sus casas, allá donde estén. Y que tu palabra, Señor, sea el principal motivo, Señor, por el cual ellos quieren salud, Señor, porque quieran servirte, Padre. Los bendecimos, Señor, bendecimos a cada miembro de nuestra congregación donde se encuentra, Señor. Guárdalos, protégelos en todo lo que hagan, Señor, y gracias por el tiempo, Señor, que tenemos para escudriñar tu palabra y de recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.